Bien amigos, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la Expo Prado 2019. El gusto de tener la presencia de todos ustedes para compartir este encuentro, diálogo con los presidenciables, el diálogo con candidatos a la presidencia de la República de nuestro país. Y vamos ya a plantearles la primera pregunta. La primera pregunta remite a la reforma del Estado. La Confederación de Cámaras Empresariales tiene una opinión clara sobre este asunto. El peso del Estado uruguayo en la actualidad hace inviable el desarrollo de la sociedad. Tan es así que venimos escuchando desde hace decenas de años que es impostergable esta reforma del Estado, pero esta no se ha consumado. Importan aspectos tales como los roles y funciones del Estado uruguayo en todas sus formas y el de las empresas estatales en particular. Una reducción en la cantidad de funcionarios estatales, la modernización de la gestión, desregulaciones y compras del Estado, compras públicas. La pregunta concreta con esta visión de la Confederación de Cámaras Empresariales es: ¿qué medidas concretas tomaría un gobierno que lo tenga usted como presidente para reformar el Estado? Vamos a darle la palabra al candidato a la presidencia por el Partido Colorado, el economista Ernesto Talvi. Muy buenas tardes. Gracias, Nicolás. Gracias a la Confederación de Cámaras Empresariales por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, a mis colegas en estas lides. No hay tal cosa como reforma del Estado. Es un eslogan. Y si nos vamos a guiar por eslóganes, entonces es muy difícil empezar. ¿Qué es la reforma del Estado? La reforma de la forma en que funciona y se organiza la empresa que provee servicios eléctricos. ¿Qué es la reforma del Estado? La reforma de la educación. ¿Qué es la reforma del Estado? La reforma de la carrera administrativa de la administración central para que se premie el mérito y no puramente la antigüedad. Todas esas cosas son reforma del Estado, pero no hay tal cosa como una reforma omnicomprensiva del Estado. Cada parcela del Estado va a requerir un trabajo quirúrgico, digital y de precisión y que es específico al problema que tenemos entre manos. Lo segundo que quiero comentar tiene que ver con el problema del peso del Estado. El peso del Estado no es un problema de tamaño, es un problema de falta de correspondencia. No podemos pretender cobrar impuestos finlandeses y dar servicios latinoamericanos. Yo no creo que a nadie le signifique un problema que la educación sea pública. Lo que nos preocupa no es que sea pública, no es que sea del Estado, nos preocupa que se usen recursos enormes y que a cambio obtengamos niveles de deserción altísimos, calidad de aprendizaje que se deteriora año tras año. Yo no creo que a nadie le preocupe que las empresas sean del Estado. Eso es parte del tamaño. El peso no viene porque sean del Estado, viene porque las tarifas que cobran sobre la base de la incompetencia, el manejo político, el acomodo, el amiguismo y otros vicios, terminan los productores teniendo que pagar el gasoil 30% más caro de lo que lo pagan los chilenos, la energía eléctrica 15% más cara de que lo pagan los chilenos, y nuestras empresas no pueden competir y no pueden generar empleos legítimos. Así que lo que tenemos que arreglar acá es esa falta de correspondencia. En el caso de las empresas públicas es un ejemplo bastante obvio, para no ir por la taxonomía de todo lo que va a haber que hacer, y va a haber que hacer 3 o 4 cosas muy importantes en el Estado. Los monopolios no pueden fijar sus precios, porque si no trasladan cualquier costo hacia adelante. Tiene que haber unidades reguladoras fuertes que le fijen los precios. ¿Cuáles precios? Los precios a los que nuestra producción pueda competir, generar empleos legítimos. Y luego tenemos que trabajar hacia atrás en las estructuras de gobierno corporativo, entre otras cosas, directorios, gerencias y altas gerencias, integradas por personas enormemente competentes en el manejo de organizaciones complejas, que llegan allí por concurso de méritos y que van a ser evaluadas en su gestión de acuerdo a los resultados que obtengan, y si no tienen los resultados que la sociedad necesita, entonces lamentablemente le vamos a tener que pedir la renuncia. Hay 1.200 millones de dólares en juego, de acuerdo a nuestras estimaciones, de sobrecostos en la producción ineficiente que hoy tienen las empresas del Estado. Con 1.200 millones de dólares podemos bajar 30% del gasoil, 15% de la electricidad para los sectores que hoy tienen problemas de competitividad, y nos sobrarían 800 millones de dólares
para bajar el déficit fiscal que hoy es un grave problema y al cual nos vamos a referir después. Tal vez un minuto. Así que un minuto queda perfecto. Entonces, esto es a título de ejemplo, lo que es transversal a todo el Estado. Y esto es lo que vamos a hacer, es que vamos a pasar a una cultura de evaluación, que es lo que asegura esta correspondencia. Es decir, metas, objetivos, con indicadores claros de medición de cómo se cumplen esas metas, evaluación de los costos que necesitamos para obtenerlas y luego evaluar si se consiguió el impacto, la meta, el objetivo y si se consiguió de una manera costo efectiva y si eso no ocurrió, entonces retroalimentamos para que los programas públicos, para que las empresas públicas, para que las unidades ejecutoras cumplan con sus cometidos. Esto es el esquema que va a inspirar lo que llamamos reforma del Estado, pero entendamos que cada cosa va a requerir especificidades, que no hay tal cosa como una gran reforma del Estado, porque eso no existe. Es un animal que no existe. Gracias, economista Ernesto Talvi. Vamos ahora a compartir la segunda pregunta que está planteada por parte de la Confederación de Cámaras Empresariales y tiene que ver con la competitividad del Uruguay, la capacidad de competir en el mundo, en el mercado global. Dice el planteo que en las propuestas presentadas por esta Confederación de Cámaras Empresariales en el mes de mayo pasado, que dicho sea de paso, está el documento en los asientos, ustedes pueden acceder a él, están los repartidos allí disponibles. En ese documento presentado en mayo pasado, se argumentó sobre el estancamiento productivo que hay en la economía uruguaya desde el año 2014, donde se mantiene la tendencia a la destrucción de puestos de trabajo. La Confederación entiende que varios factores afectan negativamente la competitividad. El excesivo gasto público, el déficit fiscal, atraso cambiario, tarifas y combustibles caros, seguridad social insostenible. Por ello, si se anunciara un paquete de medidas orientadas a mejorar el ambiente de negocios y se comenzara a implementar en el corto plazo, tendría un impacto positivo en la confianza. La pregunta concreta es, ¿qué medidas tomaría usted en los primeros 100 días de su gobierno para devolver la competitividad al país? Damos la palabra a continuación al economista Ernesto Talvi, candidato a la presidencia por el Partido Colorado. ¿Qué medidas tomaría usted en los primeros 100 días de gobierno para devolver la competitividad al Uruguay? Gracias, Nicolás. Aquí tenemos un problema muy serio, que la ecuación económica está totalmente deteriorada. Tenemos una producción nacional que no tiene rentabilidad o que está en rojo. En particular la cadena agropecuaria y agroexportadora que mueve el 65% de la economía nacional. Si ese motor no anda, en el Uruguay no anda nada, tengámoslo claro. Entonces, aquí el 2014-2013, como decía un productor, hay que encuadrarlo porque precios de la soja a $600, de la leche a 50 centavos de hora el litro, del arroz a $270 la tonelada, no lo vamos a ver por mucho tiempo. Los precios cayeron, allí es que terminó la bonanza y empezó el periodo de desaceleración y enfriamiento que hemos vivido en los últimos años. Nos dicen los productores, los precios no son malos históricamente, pero con esta estructura de costos no podemos producir. Punto. Esa es la realidad. Y vamos al kit de la cuestión. Si me da el tiempo voy a hablar de la conquista de los mercados, que hemos hecho un asunto muy importante de todo esto, pero acá está el kit de la cuestión. Estos problemas se generan por las conductas de gasto irresponsable durante las bonanzas. Este es el libreto. Tenemos una recaudación récord, como el país no tuvo en años. Nos gastamos todo lo que había y más, como si no hubiera mañana. Como si la soja $600 fuera a seguir hasta la eternidad, pero no siguió. El mañana llegó en el 2014 y ese mañana es hoy. Entonces, ¿qué pasa? La economía se enfrió, los gastos siguieron como si no se enteraran, públicos, y se abrió un boquete fiscal enorme.
¿Qué hacemos cuando se abre el boquete? Primera reacción, subimos los impuestos. Segunda reacción, subimos las tarifas de la energía eléctrica, del gasoil por arriba de los costos de producción. O sea, que sobre una economía que se viene desacelerando, enfriando, que está asfixiada y sin oxígeno, subimos los impuestos y le subimos la tarifa. Pero no alcanza, porque en una economía asfixiada, subir impuestos, subir tarifas, no anda. Entonces, gastamos más de lo que nos entra, entonces tenemos que salir a manguear, tenemos que salir a pedir prestado. Entonces vamos a pedir prestado, ¿y qué hacemos? Pedimos prestado dólares. Los traemos al país, los vendemos y por ende tenemos un tipo de cambio que no es competitivo. Somos el país más caro para producir y para vivir en las Américas. El déficit fiscal y el atraso cambiario están absolutamente vinculados uno con el otro y peor aún, como nos estamos endeudando a un ritmo insostenible y todo lo que no es sostenible no se puede sostener. Un día se termina el crédito y ya sabemos cómo es la película. La estamos viendo. Es muy distinta la situación de Uruguay que la de Argentina. Lo digo terminantemente, pero si nos seguimos endeudando a este ritmo, un día se nos corta el crédito y cuando se corta el crédito, esta es la película. Devaluación, inflación. Ahí van a tener una competitividad fenomenal, pero a costa de la pérdida de poder adquisitivo del salario y del aumento de la pobreza y del castigo en las urnas. Nosotros lo que queremos es evitar que eso pase. Que tengamos por tercera vez, 82, 2002, otra vez, 2020, 2022, un ajuste por las malas. Porque la competitividad va a volver por las buenas o por las malas. Aquí la cuestión es si es por las buenas o por las malas. Y por las buenas es, mirá, ese gasto irresponsable que no se podía sostener, vamos a tener que redimensionarlo para que en el lapso de 5 años, no hay apuro mientras haya crédito, le marquemos el sendero claro. Ese déficit fiscal va a desaparecer, por ende vamos a proteger el acceso al buen crédito, las tarifas públicas van a bajar a precios internacionales de paridad de importación, como le quieran llamar, para que nuestra producción pueda competir y pueda producir empleos legítimos. Ahí está la madre del borrego. Y eso es lo primero que vamos a atacar sin perjuicio, de lo cual vamos a tener que hacer otras cosas como hicieron los chilenos. Salir a la conquista del mundo. Chile hoy tiene acceso preferencial, sin pagar peaje, al 86,5% de la economía mundial. Nosotros tenemos acceso preferencial al 6,5% de la economía mundial. Somos un país aislado, encerrado. Estamos dejando en las arcas de los gobiernos extranjeros millones de dólares que deberían acrecer a nuestros productores. En algún año por allí, cuando la industria frigorífica tuvo el récord de beneficios, los aranceles que pagó fue igual a todos los beneficios de un año de la industria frigorífica. Solamente poder entrar con preferencias hubiera implicado duplicar los beneficios que implica que va a aumentar el precio de la hacienda, si aumenta el precio de la hacienda, aumenta el precio de la tierra. En fin, vamos a tener que tener una política muy dinámica de apertura al mundo que implica levantar la bandera en el Mercosur como zona de libre comercio, ágil, dinámica, moderna, que nos permita negociar a nosotros tratados, tratamiento preferencial para nuestros productos, sin tener que pedirle permiso a la Argentina y a Brasil, pero manteniendo la preferencia con ellos, recuperar nuestra soberanía comercial. Y vamos a desplegar nuestra diplomacia, de una diplomacia de cóctel a una diplomacia comercial, como la de Nueva Zelanda y como la de Chile. Oficinas comerciales potentes en todos los mercados estratégicos para abrirle camino a los productos uruguayos, para vender productos uruguayos al mundo con trabajo uruguayo, no mandar, como estamos haciendo ahora, uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Muchas gracias al candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, economista. Vamos a continuación a plantear la última pregunta prevista, planteada por la Confederación de Cámaras Empresariales, y tiene que ver con el ámbito laboral, las relaciones laborales. Desde la Confederación de Cámaras Empresariales se ha propuesto modernizar el sistema de relaciones laborales, modificar la normativa laboral y dar cumplimiento a las observaciones que recientemente ha emitido la
Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Puntualmente, ¿qué medidas deberían esperarse de un eventual gobierno suyo en materia de ocupaciones, de protección de la libertad de trabajo, negociación colectiva y para la inmediata adecuación de la legislación laboral acorde a lo requerido por la OIT? Le damos la palabra a continuación al economista Ernesto Talvi, candidato a la presidencia del Partido Colorado. ¿Qué medidas debería esperarse de un eventual gobierno suyo en materia de ocupaciones, protección de la libertad de trabajo, negociación colectiva y cumplimiento de lo planteado por la OIT? Gracias, Nicolás. Entre 2004 y 2014, más o menos, una década y poco, tuvimos una bonanza económica como no veíamos desde los años 50. Fogoneada, como decíamos antes, por precios de los productos agropecuarios que producimos y vendemos que estaban a niveles de oro. La China se devoraba todo lo que había a su camino y la verdad que en ese periodo crecieron los ingresos, crecieron los salarios, creció la producción, bajó la pobreza, bajó la indigencia. ¿Para qué negarlo? Ocurrió. Era un bollo, era un bollo. Cualquiera que nos hubiera tocado estar, se trataba de abrir las alas y dejar que el viento soplara y te llevara para adelante. Le pasó a todos. Entre 2004 y 2013 Argentina creció a 6% por año con los gobiernos de los Kirchner, igual que nosotros. Ahí es que se engendró el grave problema de atraso cambiario que tenemos hoy, porque gastamos recursos que no íbamos a tener y los problemas que se generaron a posteriori los estamos viviendo hoy, pero se engendraron entonces. Lo mismo pasó con el tema laboral. Creamos todo un marco de organización de las relaciones laborales con el propósito loable de proteger derechos de los trabajadores, pero algo que iba a entrar definitivamente en conflicto apenas vinieran tiempos de estrechez. Tiempos de estrechez son la forma natural en que los países coexistimos y vivimos. Los tiempos de bonanza, venidas de afuera, porque lo que vendemos y producimos vale oro, ocurren una vez cada 70 años. El resto del tiempo estamos administrando la escasez. Y lo que pasó es que el Frente Amplio ha mostrado una incapacidad absoluta de administrar la escasez. Se gastó lo que no había y hoy no sabe cómo hacer para revertirlo y creó una red de relaciones laborales que hoy no están protegiendo el derecho de todos los trabajadores, están protegiendo el derecho de los trabajadores que son capaces de preservar su empleo, pero no protegen el derecho de los trabajadores que lo pierden y no lo pueden recuperar. Se perdieron 60.000 en los últimos 4 años y 5 años, no hagamos fintas con los números, porque eso es lo que pasó entre el trimestre terminado en junio del 2019 comparado con el trimestre terminado en junio de 2014, se perdieron 60.000 empleos. Punto, fin de la discusión. Debimos haber creado en ese periodo, para mantener la tasa de desempleo constante, 12.000 empleos por año. Quiere decir que se perdieron 120.000 empleos. 1 de cada 3 jóvenes que busca empleo no lo puede encontrar. A eso no los estamos protegiendo. A los que perdieron el trabajo y no lo pueden recuperar, a los que lo buscan por primera vez y no lo pueden encontrar. Y se quieren ir del país, porque los jóvenes hoy lo que piensan es en irse, porque no sienten que pueden encontrar un proyecto de vida fincados en la tierra que los vio nacer. Así que nosotros vamos a tener que repensar las relaciones laborales para que protejamos los derechos de los trabajadores, sí, pero también de aquellos que han perdido su empleo y necesitan recuperarlo y de aquellos que buscan empleo por primera vez. Por lo cual, los consejos de salarios, que también vamos a mantener, porque no se inventaron en el 2005, nacieron en 1942, son parte del paisaje uruguayo, van a tener que cumplir con su cometido esencial, que es fijar salarios mínimos por categoría y subcategoría, que le aseguren una vida digna al trabajador y lo protejan de una relación que en general es de desventaja. Salarios mínimos por categoría y subcategoría y que tienen que tomar en cuenta dónde está operando la empresa.
No es lo mismo un salario mínimo para una empresa que produce bebidas refrescantes en la capital que para una pequeña empresa de bebidas que produce en 33. Eso lo vamos a tener que hacer para que no muerda la restricción al punto en que haya que despedir trabajadores o que no se puedan contratar nuevos, porque a los laudos no se pueden llevar adelante proyectos. Eso es lo que tienen que fijar los consejos de salario. Eso es lo que dice la OIT también. Después la negociación colectiva, de la forma en que se quiera organizar, sectorial, subsector, empresa, línea de producción dentro de una empresa, tiene que ser bilateral y tiene que estimularse para que lo sea. Y tienen que resolver todo el resto de los asuntos, los aumentos salariales, las condiciones de trabajo, etcétera. Los consejos de salarios están hechos para fijar salarios mínimos por categoría y subcategoría y salarios mínimos que sean más o menos contemplativos de la realidad que viven las empresas dependiendo dónde están produciendo. De manera de no desproteger a los que están perdiendo sus empleos y a que los buscan por primera vez y no lo encuentran. Tenemos que bajar la conflictividad y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, con mecanismos de resolución y prevención de conflictos en la ley de negociación colectiva para aquellos convenios que no los contengan. Va a ser obligatoria su aplicación, tribunales de conciliación y arbitraje que van a ser voluntarios, pero que en última instancia pueden terminar tempranamente con conflictos si las partes se acogen a la resolución del tribunal y de acogerse y de llamarlo, tienen que acogerse a ella. Y por último, respecto de la ocupación, nosotros no vamos a leer de canto lo que dice la OIT con algún abogado. La ocupación de los lugares de trabajo es contrario a nuestro orden jurídico, es contrario a la Constitución de la República, viola el derecho de propiedad y la libertad de trabajo, así que como Pablo y como el doctor Luis Lacalle vamos a estar, y creo que más o menos tenemos una mayoría casi, derogando el decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga. No lo es, no tiene lugar en una democracia liberal, no tiene lugar en nuestro orden jurídico. Gracias, Ernesto Talvi, candidato a la presidencia del Partido Colorado. Agradecemos desde ya las respuestas de los candidatos a la presidencia que nos acompañan. Temas realmente muy importantes para la economía uruguaya, para la sociedad toda, que han sido planteadas por las preguntas por la Confederación de Cámaras Empresariales. Finalmente nos vamos a dar un par de minutos para cada candidato de hacer un comentario de cierre, porque se ha hablado de muchas cosas, en muchas de las respuestas ha habido ciertamente que alusiones o vínculos con contenidos de otras, la reforma del Estado, la competitividad de la economía uruguaya, las relaciones laborales, las hemos puesto en consideración. Le damos la palabra a continuación para un cierre final, candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Gracias, Nicolás. El próximo gobierno tiene un desafío inmenso por delante. El próximo gobierno va a tener que ser transformador, profundamente transformador. Y va a tener que serlo porque la aritmética educativa hoy nos condena de una manera cruel. Lo decía Edgardo, la mitad de los chiquilines nacen en los cinturones de pobreza, solo 19 de 100 terminan el liceo. A la mitad de los chiquilines que nacen en el país los condenamos a la informalidad, a la changa, a los planes del MIDES o a elegir el delito como forma de vida en particular, las formas más lucrativas del delito que son el tráfico y la distribución de drogas. Así que este deterioro que estamos viendo en nuestra capacidad de convivir en armonía, porque lo estamos viendo, vamos a batir el récord de homicidios y de rapiñas este año, es resultado de ese fracaso. El país tiene que encarar una transformación educativa y vamos a tener que actuar primero como bomberos y después como arquitectos. Como bomberos porque vamos a tener que darle una respuesta a estos chiquilines que nacen con la suerte sellada simplemente por el barrio o la localidad en la que nacieron. Por eso nosotros estamos proponiendo desplegar una red de 136 liceos públicos modelo que les dé a estos chiquilines en los cinturones de pobreza otra trayectoria de vida, otro futuro posible, una oportunidad en la vida que lamentablemente hoy no tienen. Pero también vamos a tener que preparar a los chiquilines que vienen de familias
en donde tienen más contención para la sociedad moderna, en la que ya estamos instalados hoy, que es la sociedad del conocimiento. 38 de 100 chiquilines terminan el liceo a nivel nacional. Y la mitad solamente de los que siguen en la educación reúnen las destrezas mínimas para insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento. Son pocos a los que formamos para desenvolverse en la sociedad moderna. Y la mayoría de los que formamos, como son ciudadanos globales, miran la frontera del desarrollo para ver si se pueden ir a jugar al Barça. Ese es el primer y gran desafío que vamos a tener. Como arquitectos, darle a nuestros chiquilines la posibilidad de desenvolverse en la sociedad moderna y por ende vamos a tener que ir por una transformación fundamental del sistema educativo. Bien. La forma en que el sistema se gobierna, la forma en que funcionan los centros educativos, la forma en que funciona el marco curricular y los programas pedagógicos, la forma en que se evalúan los aprendizajes y la carrera y la profesión docente para que vuelva a ser la profesión más digna y más respetada que existe en el Uruguay. Por allí arranca la madre de todas las transformaciones en el próximo gobierno. Muchas gracias. Economista Ernesto Talvi.